buenos días, gracias por acompañarnos una vez más a través del resumen de noticias de fin de semana, donde siempre le acompañamos con nuestros invitados de peso, pero cuando digo de peso, digo invitados que hacen prevalencia y que cuando ellos hacen un comentario, pues el pueblo hondureño los escucha, tiene bastantes seguidores porque son invitados que tienen esa voz cantante, esa voz de prevalecer y llegar a cada uno del pueblo hondureño. Ya un viejo conocido ante los medios de comunicación, el analista político, empresario, intelectual, autodidacta, le podemos agregar bastantes adjetivos dadivosos, pero bueno, es parte de los gajes del oficio que se ha merecido el licenciado Carlos Alberto Urbizo Solís, empresario y analista político. Ya como lo dije en la introducción, vamos a platicar con él, vamos a conversar temas de país, temas políticos, análisis general, hablar en este diálogo muy interesante porque últimamente don Carlos ha salido en todos los medios a dar entrevistas y me parece muy importante lo que él ha dicho y ha manifestado ante los medios de comunicación. Don Carlos, antes de todo, buenos días, ¿qué tal está, don Muy Carlos? buenos días, muchas gracias por la invitación y en vez de decir un viejo conocido, mejor un conocido por mucho tiempo. No, pero porque parece que viejo se refiere a mí, no al tiempo que nos hemos conocido. Bueno, pero viejo por la amistad de los medios de comunicación. No, yo sé, bueno, para romper un poquito el hielo, no, está bien para desestresarnos un poco. Don Carlos, estaba de viaje hace poco, ¿eh? Así es, correcto, andaba pues una misión bien importante y es acompañar a mi nieto a la universidad, ¿verdad? Él es ciudadano americano y terminó su secundaria recientemente y ahora iba para la universidad y yo quería acompañarlo, ¿verdad? En esta ocasión que es tan importante, una nueva etapa de la vida de toda persona que ingresa a la universidad, porque ahí comienza el camino de una nueva vida que lo va a acompañar por el resto de la vida. Bueno, don Carlos, ya para romper un poco el hielo, siempre trato de que la primera pregunta sea una pregunta un poco suave para ir calentando motores. Dele suave. Las que pueda batear, la voy a batear y las que no, la que no se pueda, no. Además usted no sí. tiene, como quien dice, no hay un contrapié que le pueda hacer peso ante las interrogantes que le voy a plantear. A lo que me en esta refiero es que tenga el conocimiento para poderle responder. No, si usted es un libro, usted tiene todo el país aquí, miren, en la cabeza. Don Carlos, vamos a, bueno, nos pusimos un poquito mal el cambio de clima. Vamos a romper el hielo, como lo decía. Tantas preguntas que hay que hacerle a este invitado que tenemos, a Carlos Urbizo. Y vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo ve la situación del país, don Carlos? Pues mire, no tengo que decirlo yo porque el pueblo la siente, ¿verdad? Si yo dijera que está bien, ya no nos cambian de canal, ¿verdad? Porque la gente dice, ¿cómo es posible que vamos a estar bien teniendo una pobreza tan alta, estando ahorita en un periodo de inflación muy grande que va a golpear muchísimo al pueblo hondureño, ¿verdad? Como está golpeando a todo el mundo, ¿verdad? Con un desempleo, con bajos sueldos, que hemos venido por 200 años arrastrando esta condición de pobreza. Pues esa es una realidad que yo no tengo que decirla, pero ya que estamos en este medio, se trata de explicar por qué hemos llegado a una situación tan deplorable en los últimos 200 años. No en los últimos 10 ni 20, 200 años, por Dios. ¿Y a qué se debe? Muy buena pregunta. Se debe a que nosotros nunca hemos gozado de democracia. Yo sé que mucha gente puede decir, ahí está don Carlos Urbizo hablando nuevamente de democracia. Es que nosotros vivimos y trabajamos de acuerdo con las leyes. Y la moneda que estamos viendo, de un lado tiene la política y de otro lado tiene la economía. Y el punto de arranque es la política, porque es la que sienta las leyes bajo las que ustedes vive y trabaja, les repito, como yo también y todos los demás. Entonces, tenemos que interesarnos en la política. Y cuando hay políticas públicas, leyes buenas, funcionales, ¿verdad?, que promueven el progreso, pues entonces el pueblo va a progresar automáticamente.
Y si estamos mal, como de hecho lo estamos, es porque hemos tenido malos gobiernos por 200 años, excepto por unas 2 o 3 épocas muy cortas y luego volvemos a lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Pobreza, desempleo, bajos sueldos, una pobre calidad de vida, ¿verdad? Y en los últimos 30 años, pues violencia. ¿Qué se tiene que hacer, don Carlos? Pues tenemos que cambiar el sistema político porque, mire, ¿qué es un sistema? Es un conjunto de reglas, de acciones, ¿verdad? De políticas, de guías que van a conducirlo usted a un lugar X. Este sistema que tenemos nosotros, que repito, no es democrático, lo puedo probar y me puedo debatir con cualquiera, ¿verdad? Y le gano, así sea el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y lo digo modestia aparte, ¿verdad? Porque es tan obvio lo que yo puedo decir con relación a este sistema político que no hay respuesta, ¿verdad? Que vaya a satisfacer a nadie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar ese sistema que ha conducido a la pobreza, que ha conducido a los bajos sueldos, a la violencia, a la corrupción, a la impunidad, por otro sistema que conduzca a esa buena vida como la tienen muchos países del mundo. Pero si no tenemos democracia y si nunca la hemos tenido durante 200 años, don Carlos, estamos en un país sin rumbo, o es porque a los políticos les conviene tener el país así. Desde luego, óigame, si hablamos de cambiar el sistema, es de cambiar las reglas bajo las cuales vivimos y trabajamos. Pero resulta que esas reglas le ha convenido al grupo que dirige, ¿verdad?, la política y por lo consiguiente el gobierno. Entonces, ¿por qué yo voy a cambiar un sistema, el actual, que me beneficia? No, no, eso es contrasentido. Solo la presión del pueblo, que no ha podido sentirse a través de los tiempos, podría hacer que haya un cambio. Y cada vez creemos que ya mero nos acercamos a ese cambio, que ya mero nos acercamos a ese cambio y estamos lejos, lejos de hacerlo, ¿verdad? Entonces, los cambios drásticos como se merece Honduras, ¿verdad? En otros tiempos ha sido a través de revoluciones, ¿verdad? Pero hay un cambio pacífico también que podemos llevar a cabo si los que dirigen la cosa pública escucharan un poco y aplicaran parte de los conocimientos que tiene. Porque lo que yo estoy diciendo acá no me lo inventé. Eso está, lo puede ver en la práctica y lo puede ver en la teoría, cómo debe ser un sistema que conduce a una buena vida. Y ellos lo saben mejor que yo. Personas que tienen doctorados, conferencias, entrenamientos, seminarios en todas partes del mundo, Europa, Estados Unidos. Y allá entienden, debaten y cuando aterriza el avión aquí, ¡pum!, el switch del sistema antidemocrático e inconstitucional que tenemos. Entonces, ante estas tácticas dilatorias, que podría yo llamarle de esta manera, porque han pasado ya varios años, podríamos decir que se le puede generar el beneficio de la duda al actual gobierno, ¿o qué nos genera esto? No, si el actual gobierno estuviera definido en algo, ya lo hubiera hecho, pero no sabe exactamente para dónde llevarlo. La señora Presidente ha dicho que este es un gobierno socialista democrático. Eso es una contradicción. Socialismo es cuando el gobierno es dueño de todos los medios de producción. Democracia es libertad política y económica. Están contrapuestos. Entonces hay que definir qué quiere decir con eso. Si aquí está el socialismo y aquí está la democracia, ¿cuánto vamos a caminar? Pero hay que definirlo. Y cada quien en el mundo tiene la oportunidad de definirlo. Cada gobernante dice, por socialismo democrático yo entiendo lo siguiente. ¿Ok? Ya estuvo, vamos, caminemos. A quien le gusten esas reglas, la va a apoyar y va a caminar con ella. A quien no le gusten esas reglas, simplemente se va a apartar. Y va a decir, voy a esperar que venga otro presidente y que hable de una dirección donde yo me siento cómodo y donde tengo confianza que podemos llegar donde me está diciendo que vamos a llegar. Bueno, me gustaría hacerle esta pregunta, pero creo que la voy a dejar para después de la pausa. Ahorita no, vamos, porque quiero que nos hable de las elecciones del 2021, que está a cargo ahora la presidenta Castro de Sarmiento, Xiomara Castro de Zelaya. Sí, es interesante este tema porque nos genera sobre todo una duda para aquellos que eligieron a este gobierno que ellos le llaman democracia popular participativa, y sobre todo que a 7 meses de gobierno las expectativas han sido enormes. Por eso digo yo, le preguntaba al analista político licenciado Carlos Urbizo,
si le genera esto el beneficio de la duda a escasos meses de gobierno. Bueno, vamos a ver cómo estamos con la pausa, seguimos. Pero antes de irnos a la primer pausa, don Carlos Urbizo, hablamos que no hay democracia. Ya nos quedó claro. Pero si no hay democracia, ¿por qué los gobiernos, específicamente como el hondureño, lo permite? ¿Qué se tiene que hacer para no permitir y que haya democracia participativa? Porque unos dicen que aquí manda el pueblo. Y en todo caso creo que no son el pueblo, son los líderes los que mandan. De acuerdo, de acuerdo. Así es. ¿Quiere que le responda ahorita sí, o cuando no, regresemos? ahorita. Ok, Ajá. mire, es bien sencillo. Usted quiere ser alcalde de un pueblo, ¿verdad? Usted no puede proponerse, y digamos que pertenece al Partido Liberal, o libre, cualquiera, no importa. Usted no se puede proponer para candidato a alcalde por su cuenta dentro de su partido, a menos de que vaya donde el dueño del movimiento y que él decida que usted le agrada y lo va a poner como su candidato de él, como dicen, para candidato a alcalde. Óigame, el pueblo es que tiene que escoger entre aquellos que dicen, yo quiero ser tu alcalde, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ir a una primaria y yo represento el partido tal y la filosofía o ideología del partido es tal o cual. Ya estuvo. Por un solo dueño de movimiento controla más de 3,000 cargos. Usted no puede ser ni miembro del comité local, por Dios, ni el departamental, ni peor convencional, si el dueño del movimiento no está de acuerdo. Entonces, ¿cómo es que nos están violentando nuestros derechos de acuerdo con el artículo 37 de la Constitución, que dice que todo hondureño tiene el derecho de elegir y ser electo? ¿Verdad? Ok, en segundo lugar, el 44, que dice que los votos son directos. ¿Directos para quién? Directos para el candidato que va a ejercer un cargo que es personal, individual, intransferible. El 45, artículo constitucional, dice, manda, obliga, que es punible todo acto que limite la participación política de una persona. Ajá. No es limitarle su participación, que su deseo de servir esté supeditado a un dueño de movimiento. Claro, más claro no puede ser, porque le tiene que ir a pedir permiso a usted y que le diga a él, no, Franklin, no, muchas gracias, pero Arlington, perdón, ¿verdad? No, dice, ya tengo mi candidato, que te vaya bien, ¿verdad? Y el 64 que dice que no pueden haber directrices ni leyes que contravengan, disminuyan todos estos derechos que la Constitución nos da. Bueno, Carlos, con el analista político Carlos Urbizo dialogamos con estos y varios temas. Ahorita hemos ido avanzando referente al tema de democracia participativa en el país, un análisis, un contexto general, y vamos a ir abordando estos y otros temas a través del resumen de noticias de fin de semana. Me dice producción que tenemos que irnos a la pausa. Es breve la pausa, Sí, pero dos minutos. Usted sabe que los medios vivimos Desde de luego, los claro. anunciantes. Desde luego, claro. Entonces nos permite irnos a la pausa. Ya regresamos a través de este resumen de noticias de fin de semana con nuestro invitado, el analista Carlos Alberto Urbizo Solís. Democracia participativa. Así es. Gracias. Seguimos en nuestro segundo segmento a través de esta participación, análisis, diálogo con nuestro entrevistado, el licenciado Carlos Alberto Urbizo Solís. Hablamos de democracia, que él, solo para hacer un contexto, él refería que la verdad que no, decía que desde hace 200 años no hay democracia. Y bueno, él tiene más conocimiento que mí por la experiencia que tiene en el ramo. Nosotros ya entramos a un milenio de la cuarta década, como decía Ricardo Arjona. Pero bueno,
Estamos de acuerdo con don Carlos, no discrepamos ese tema porque sabemos que lo que él dice pues es muy, tiene un profundo análisis de investigación referente a temas de país. Don Carlos, seguimos con el tema de la democracia. Aquí los políticos hablan, dicen, yo gobierno para el pueblo es el que manda. Pienso que esa es una ideología mentirosa que ellos tienen, entre comillas, para poder, bueno, tenemos un pueblo con una educación muy deplorable en el país y esto está dicho por todos los gobiernos y por un estudio que mientras haya menos educación en el país, los gobiernos pues se aprovechan de esto para poder cumplir sus caprichos. Entonces, ante la falta de educación, tenemos un país de que el pueblo se somete a las urnas, y no podría utilizar el término engañada, sino que a veces podríamos decir, es hipnotizada por las promesas de estos lobos de la política cavernácula hondureña, y vivimos una democracia participativa en el 2021 pues un poco confusa, porque esperábamos más del Partido Liberal, el Partido Nacional con su candidato Nasria Furan y el Partido Libertad de Fundación, y lo que pasó con Salvador Nasralla, que bueno, ahí va a ser otra pregunta, pero el referente, vamos a ponerle esto al tema de la democracia, vamos a referirnos, porque siempre cuando nos referimos al tema político también nos va a anexar el tema democracia también. Las elecciones del 2021 sí me interesa bastante, porque quiero que usted me haga un análisis profundo. ¿Qué pasó con las elecciones del 2021? En realidad, le ayudó los votos de Salvador Nasralla, que hoy está de segundón, yo le llamo segundón al mando, o sea, vicepresidente es un segundón al mando, porque él quería ser el primero. Que él mismo lo admite. Lo admite. Él quería ser el primero, el presidente. Ayudó esto, influenció bastante para que el gobierno de Libre sea ahora la presidenta Castro de la República. No cabe la menor duda, de acuerdo con las encuestas que yo estuve viendo y sigo viendo, el partido mayoritario es el Partido Nacional, que solo tiene el 26% aproximadamente. Después le sigue Libre, después el PSH y después el Partido Liberal en último caso. Los otros no cuentan, están estorbando ahí todos estos partiditos chiquitos, ¿verdad? Y no sé si va a haber tiempo para entrar a explicar eso. Pero yo no sé si Salvador Nasralla tenía 1 millón de votos, pero sí sé que tenía suficientes para que doña Xiomara ganara, ¿verdad? Agréguele a esto que había muchos nacionalistas desencantados, insatisfechos, arrechos, que también le dieron el voto a doña Xiomara. Entonces hubo un voto de rechazo completo y total, indiscutible, en contra de Juan Orlando Hernández, de lo que él representaba y por lo consiguiente del Partido Nacional. Y fue un voto eminentemente de castigo, ¿verdad? Entonces, o vota por uno o vota por el otro. Y entonces dijeron, ok, vamos a votar por doña Xiomara, y ganó por 500,000 votos aproximadamente. Casi un millón de votos. No, bueno, ella sacó 1,700,000, 1,800,000 contra 1,300,000, aproximadamente 500,000 votos, ¿verdad? Así que definitivamente eso está ahí. Ahora, con relación a la democracia y participativa, esa es una demagogia, una falacia, un juego de palabras que el pueblo dice, popular, democracia participativa. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero no en el sentido de que ellos la quieren llevar. Democracia, de acuerdo con la Constitución y en el mundo entero, es representativa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros votamos por representantes nuestros ante la alcaldía, el Congreso y por una sola persona para el Poder Ejecutivo. En ese sentido participamos, pero aquí lo que el gobierno está pretendiendo es llevarnos a una democracia, dice, de participación popular. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que va a someter una serie de plebiscitos y referéndum o referenda, utilizando toda la maquinaria del gobierno para promover lo que quiere. Y como la sociedad civil, por definición, es dispersa, no es homogénea, ¿verdad? Una serie de instituciones que la conforman, no es monolítica como lo es el gobierno va a prevalecer con lo que está promoviendo porque simplemente no hay una contrapropuesta,
¿verdad? Unificada, debido a la falta de recursos. El gobierno puede gastar 50, 100, 200 millones en promover lo que quiere. ¿Y cuánto va a invertir el sector privado para hacerle la contra? 10 millones. Oiga, se ríe del dolor. Entonces, se somete al plebiscito y gana el gobierno con lo que está promoviendo, y entonces le restriega en la cara al pueblo y al mundo entero: miren, el pueblo ha decidido tal o cual cosa, ¿verdad? Pero no es cierto, ¿verdad? Están jugando con el pueblo en ese sentido, y eso hay que verlo de muy de cerca, y hay que oponerse en todo lo que podamos. Y si la sociedad civil nunca ha estado organizada, mejor que de alguna forma encuentren todos los puntos comunes para poder tener una propuesta, contrapropuesta a lo que el gobierno esté tratando de promover, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Hablando de contrapropuesta, el Partido Nacional ha iniciado una campaña, no podríamos decir prematura, creo que incluso algunos candidatos liberales, como el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, han dado haciendo un sondeo de opinión pública para ver su aceptación a cargo de una candidatura. ¿Qué esperamos del Partido Nacional y qué esperamos de Salvador? Porque vemos que Salvador también anda haciendo comentarios un poquito divorciados, podríamos llamarle, del gobierno de la República. Sí, mire, número uno, la política es una actividad de 24 horas al día, 7 días a la semana, indefinidamente. Entonces tenemos que aprender a vivir con la política, así como aprendemos a vivir con el calor en San Pedro Sula y aprenden a vivir con el frío en Alaska. Tan sencillo como eso. Ahora, hacer campañas proselitistas están prohibidas por la ley, ¿verdad? En muchísimos lugares, unos por costumbre y otros por ley, debido a que sí desvía recursos y desvía la atención a ciertos problemas, porque ya las luchas políticas se trata de ir uno contra el otro independientemente de qué. Mucha retórica, mucha paja, mucha demagogia, ¿verdad? Entonces, aprendamos a vivir con la política, escuchemos quiénes están moviendo para ver cuáles de esos se perfilan como un posible candidato que nosotros querramos, y que no venga último minuto, ¿verdad? Y entonces las argollas prevalecen en esas condiciones, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar del Partido Nacional? Es muy prematuro que decir, fue increíblemente golpeado, hay una insatisfacción muy grande, porque recordemos una cosa bien importante: el partido es la dirigencia, no es Juan Pueblo. Yo soy nacionalista, ¿y qué? Solo porque le da el voto, nada más, y porque se simpatiza con alguien. Pero la dirigencia es la que se condena, que se critica o que se felicita por lo que pueda ser, ¿verdad? Cuando usted le pregunta, ¿quiénes son los del Partido Nacional? Ah, pero fulano tal, de todos los que han estado en el poder, o que son diputados, o que son alcaldes, ¿verdad? Entonces, Salvador Narrala, no sé, ¿verdad? Está avanzando en su edad, por una parte, ¿verdad? Por otra parte, pues ya ha hecho 3 intentos, creo, de llegar ahí, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que puede él tener un cierto consuelo que Lula, a los 78 años, creo. Una reconciliación. Y se está perfilando como el posible ganador en Brasil, sí, ¿verdad? Así es. Entonces, lo que tiene que buscar es tal vez otra estrategia para llegar al pueblo y cambiar estas leyes que le estaba hablando yo, de los dueños de movimiento, de los movimientos en sí, el residuo electoral, la votación por los regidores directamente en vez de por un alcalde, y que se vaya ahí una planilla donde después se integran de acuerdo con los votos de cada quien. Si él logra cambiar esas leyes, yo creo que tendría posibilidades de ser presidente de la República. Pero con las leyes actuales, así como están, yo no le doy pero ni 10% de posibilidades. No, es que el ingeniero tiene algo que hay que saberlo destacar, es que tiene múltiples seguidores, porque es un hombre popular, él se ha creado en la televisión, claro, y tiene algo que es muy atractivo ante el pueblo, pero a veces no sé si es que se ha hecho algún tratamiento que un día dice una cosa, otro día dice otra. Pero, entonces, eso de la inestabilidad... No, pero miren, los políticos... bueno, ¿o será que juega con la...? Esa es una retórica política. Ajá, exacto. Al final de cuentas, lo que vale es cuál es mi propuesta para el pueblo hondureño. ¿Qué es lo que yo voy a hacer, verdad? Y en el sistema hondureño, recuérdese que estas mesas electorales son supervisadas, o como decirle... son manejadas, administradas por representantes de los políticos. Y él
de acuerdo con la ley, solo tenía derecho a 20% de las urnas. Entonces él dice, las otras 80% ¿qué va a pasar? Me van a arrollar. Tengo que aliarme con alguien que pueda cuidar, ¿verdad?, las gallinas para que no se las coma el tacuacín, ¿verdad? Entonces él en parte decidió hacer esta alianza por esa razón, además de que de alguna forma le estaba pagando el favor que le había hecho Libre de apoyarlo a él la vez anterior, en el 2017, ¿verdad? Entonces ya están ahorita, ¿verdad?, cuenta con pago, y él puede irse libre, pero tiene que cambiar las leyes electorales, tiene que buscarlas, no porque le convengan a él, sino porque le convienen al pueblo hondureño, por Dios, ¿verdad? Y entonces de paso va a matar dos piedras con un pájaro, ¿eh? Se va a beneficiar él y va a beneficiar al pueblo hondureño. Brevemente, don Carlos, antes de irme a la segunda pausa, que es hora de irnos a los anunciantes, ¿el Partido Liberal cómo lo ve? Extremadamente débil y va a pasar mucho tiempo para que se reconstituya, creo yo. Sacó apenas 300,000 votos, que son votos oro, ¿verdad? Pero en cuanto a las alcaldías, creo que sacó mucho más de 300,000 votos. Tiene una base sólida, mucho más que esos chiquirringos que están ahí, esos poquiteros que sacan 5,000, 3,000 votos. El Partido Liberal sacó 300,000 votos. Y yo creo que el pueblo hondureño necesita un partido liberal fuerte, un partido liberal que haga una oposición leal, que tenga propuestas concretas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que cuando los políticos dicen que ya se arreglaron algunos problemas, a lo que se refieren es que se arreglaron los problemas entre ellos, no los problemas del pueblo hondureño, que sigue comiendo burro por 200 años, ¿verdad? Ellos y ellos nada más. El pueblo no cuenta. ¿Tiene que seguir, Yanni? ¿O tiene que buscar una nueva? No, yo creo que, mira, ¿qué sucede? Usted me decía de la España, que tal vez debería comprarlo el gobierno. Espere. Que lo debe comprar el gobierno, entonces por decreto va a ganar. ¿Qué sucede cuando un equipo está perdiendo? Cambian al director técnico. Algunos duran dos partidos nada más. Entonces, en política, cuando un partido pierde, los dirigentes se van. Eso es lo que dicen las ciencias políticas y es lo que debe existir. Bueno, pues aquí se quieren quedar. No, tiene que cambiar de dirección y tal vez van a regresar. Mire, Nixon perdió las elecciones, se fue de gobernador a California, perdió como gobernador y entonces él dice, me retiro, que no sé qué. Pero luego se abrieron las puertas y 4 años después estaba de candidato y ganó las elecciones y llegó a ser presidente, ¿verdad? Bueno, Carlos, segunda pausa, brevísima, no nos cambia a través del resumen de noticias de fin de semana en Maya TV, el más grande noticias. Pausa, ya regresamos. Continuamos siempre con nuestro resumen de noticias de fin de semana. Este espacio informativo y que nos ha permitido llegar hasta su oficina el licenciado Carlos Alberto Urbizo Solís, analista político, empresario, intelectual, autodidacta, un sinnúmero de adjetivos que podremos agregarle siempre y cuando sean adjetivos apegados a la Real Academia Española. Porque es de verdad, porque en la academia hay mentiras y hay verdades, ¿verdad? No, pero siempre se corrige, ahí se ve lo que está, conforme a lo dicho en esta enciclopedia mundial. Bueno, don Carlos es un hombre que tiene el país en la cabeza, un hombre lleno es muy culto, lleno en su cerebro de mucha capacidad intelectual. Y vean ustedes, solo quiero pedirle a nuestro camarógrafo que nos haga un paneo. Sí, pero ahorita estamos con esta, sí, para que haga un paneo exacto, para que tire, ahí, perfecto. Solo para que vean los reconocimientos que tiene el licenciado Carlos Urbizo, que nos podemos verlos desde este sector, son reconocimientos de varias instituciones, ONG, instituciones de gobierno, empresa privada. Y también tiene el otro lado, pero para el otro lado no podemos enfocar porque no tenemos cámara para aquel lado. Para girar, ¿verdad? Para girar. Y como estamos en el mes patrio, en el mes del mes patrio, celebrando a lo grande el 201 aniversario de Independencia Patria, ahí en acompañamiento en esta oficina del licenciado Carlos Urbizo,
vean aquí todos nuestros próceres, solo le falta Berta Cáceres, que conste que no lo estoy diciendo de forma sarcástica, don Carlos. No, le yo sé. Le faltaba Pero, Berta Cáceres. no, pero así podrían faltar muchísimos otros. No, porque por eso le digo. Estamos hablando de próceres, no de mártires. Ok, próceres. Dos cosas distintas. Sí, Estos son pensadores que sí. promovieron, ¿verdad? Un pensamiento, una idea centroamericana de gobierno, y ella era una activista, ¿verdad? Del ambiente Del medio y de ambiente, protección de ciertos grupos indígenas que estaban siendo vulnerados, ¿verdad? A través de las empresas eléctricas. Esa es otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, pero solo Pero para... tiene muchos méritos, internacionalmente reconocidos. De acuerdo con usted. Solo para que vean, miren, todos nuestros próceres, Dionisio Herrera, José Trinidad Reyes, José Cecilio del Valle, ahí están. Estos cuadros diseñados que el Papa... ¿Qué Papa es él? Este es Juan Pablo II. Es que lo miro diferente. Ese es un gran papa, fue de Lo este mejor es mundo, Ajá. no solo del otro mundo, ¿verdad? Porque él se involucró en muchos temas mundiales que tenían que ver con los derechos humanos, que tenían que ver con nuestra calidad de vida, ¿verdad? Y es interesante de que el Papa, cuando estuvo en Polonia, en el régimen comunista, estuvo prácticamente preso en la Casa Cural, ¿verdad? Imagínese usted, y años después, ¿verdad? El Papa es recibido por el jefe de Estado de Polonia como jefe de Estado del Vaticano, después de haber estado en aquella condición, ¿verdad? Y la cosa es interesante también porque cuando a Stalin le dijeron que el Papa estaba opuesto a todo lo que estaba haciendo y que en aquel tiempo, no me acuerdo quién era el Papa, y entonces dice Stalin, pregunta, ¿y cuántas divisiones de ejército tiene el Papa? No, ninguna, él no tiene ejército. Ah, pues que no jode el Papa, dijo. Y mire, un Papa después fue responsable de los principales responsables de la caída de todo aquel imperio soviético. Bueno, para que vean que un poco de historia es importante agregar aquí a estos espacios de noticias y salir un poco de la monotonía, no solo de temas económicos, políticos, porque si hablamos de temas económicos no vamos a terminar todo el día con el licenciado Carlos Orbizo. Licenciado, inyectamos el tema económico, nos basamos en el tema del petróleo internacional, carburantes. Le paso esta primicia, por si no lo sabía, le bajan en la gasolina, subida en el diésel y en el queroseno. ¿Cómo ve esto usted? ¿Es un alivio, alegría de pobre o cómo lo ve? Bueno, es un alivio relativo, ¿verdad? Porque llegó a 130 y pico, 140 y ahora tal vez está a 120, pero nos recordamos cuando estuvo a 80 también. Entonces, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que es un mineral, es un combustible que no está dentro del control de Honduras, su precio, porque es un precio que se fija internacionalmente, aunque sea manipulado, ¿verdad? Por la OPEP. Entonces, es una cuestión que tenemos que saber manejar. Y la realidad de las cosas es algo, cuando algo es escaso y caro, hay que saber utilizarlo, ¿verdad? Y cuando algo es barato y abunda, pues entonces usted no tiene que ponerle tanta atención. Y estos son momentos en los que todo consumidor, usted y yo, tenemos que pensar antes de usar el vehículo, ¿verdad? Y el que no lo hace, pues entonces va a sufrir un golpe en su presupuesto y va a tener menos para comer, para vestir, para ir al estadio, etcétera, etcétera. Entonces, ahora en vez de ir, que voy a la escuela, que voy a la farmacia, que voy al supermercado, que voy a visitarlo al amigo, no, ahora va a decir, no, tengo que hacer un solo recorrido, me voy a poner de acuerdo aquí para hacer una sola vuelta, o solo puedo ver 2 lugares hoy y mañana otros 2 para conservar gasolina. Viene su hijo, papi, préstame el carro. No, hombre, pucha, no te das cuenta que está cara la gasolina, ¿verdad? Esas son las reacciones humanas que deben haber, ¿verdad? Entonces, tiene que Honduras, el hondureño, ¿verdad?, saber manejar su presupuesto, pero el problema fundamental viene por una falta de transporte público eficiente, cómodo y seguro que nunca hemos tenido. Entonces la gente se ha visto obligada a tener su propio vehículo, ¿verdad? A pesar de que su presupuesto es apretado. Usted conoce muchísimo, yo conozco muchísimas personas que me dicen, mire, en realidad yo no puedo darme este lujo de carro, pero si no tengo este carro, pues entonces me pasa tal o cual cosa en el bus, que ya me pasaron, me asaltaron 3, 4, 5 veces, me quitaron esto, me quitaron el otro, entonces ahora compro un carro con gran dificultad, ¿verdad? Y cuando tiene que cambiarle las llantas, óigame, es un lamento, ¿verdad? Porque hay que sacar 3.000, 4.000 empiras por llanta, etcétera, etcétera. Entonces, el transporte público ha sido una deficiencia en el tercer mundo
y tiene que corregirse para que estos incrementos no nos golpeen y que las disminuciones más bien mejoren nuestra calidad de vida. Pero una acción trae una reacción. Y usted decía, estos, en todo caso, no sería incremento, sino porque estamos ante una rebaja, Carlos. Pero no se ha visto, digo, pero, porque si hay rebaja en los combustibles, vemos que los precios de la canasta básica están sumamente altos, que el transporte público está alto, que el pago de la energía está alta. O sea, pareciera que el impacto de la rebaja de los combustibles no se ha hecho prevalecer en este tipo No, porque toma un tiempo. Imagínese usted que el impacto del combustible sea de X lempira que representa 1 centavo o 2 centavos en lo que yo vendo. No voy a bajar 1 centavo porque no se nota. Así como está la moneda, de repente tengo que bajar 50 centavos, entonces voy a esperar a tener suficientes ahorros para bajar los 50 centavos. Y lo mismo sucede cuando vamos para arriba. 2 centavos, que como voy a vender yo algo en vez de 20 lempiras con 2 centavos. Tengo que esperar a que llegue a 20, 50 tal vez, ¿verdad? Entonces está ese tipo de efecto. Pero el problema que tenemos en Honduras no solo es del combustible y no le deberíamos de echar toda la culpa a eso o la mayor parte de la culpa, porque entonces no vamos a resolver el problema. Mire, en economía, y todos lo sabemos, pero no estamos conscientes de ello, hay 2 pesos, oferta y demanda. Entonces usted a veces puede tener un incremento en el precio porque la demanda subió y la oferta no. Entonces ahora la gente quiere más maíz, pero no se produjo más maíz, ¿verdad? O a veces la demanda, yo no quiero más maíz que 1 libra a la semana. Sí, pero la oferta bajó. Entonces me puede causar otro desequilibrio. Y el problema que tiene el tercer mundo es falta de producción. El PIB de nosotros debería ser 2 veces lo que es. Y no lo es porque hay falta de producción. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿por qué hay falta de producción? Porque no hay inversión. Tan sencillo como eso. Pero, ¿y por qué no hay inversión? Porque no hay igualdad de oportunidad, no hay libertad, no hay justicia, no hay seguridad, no hay confianza. Sin esos 5 elementos, olvídese que nunca va a haber suficiente inversión para satisfacer las necesidades y los deseos del pueblo hondureño. Nunca jamás. Y solo la democracia crea estos 5 elementos. No hay ningún otro sistema que le va a garantizar igualdad de oportunidad, y no solo económica, política y social, ¿verdad? Libertad, justicia, seguridad y confianza. Fin del capítulo. Siempre nos lleva todo la democracia. Absolutamente. Es que no hay otro. Sí, no hay ¿Usted otro. cree que es casualidad, chiripa, accidente, que los que tienen democracia viven bien y los que no tenemos democracia vivamos mal? No es ningún accidente, por Dios. Sí, no hay igualdad. No hay Sencillísimo. Carlos, usted decía moneda. Si nos vamos a la moneda, ¿cómo está la inflación de la moneda? En todo caso, contra el dólar, en comparación al dólar. No, está bastante estable, hay suficientes reservas internacionales y nuevamente oferta y demanda que más o menos se mantiene, en parte porque tenemos un influjo muy grande de remesas, tal vez de 8,000 millones de dólares, que vienen a fortalecer esa situación, pero también hay una relación con las remesas y las importaciones. Entre más remesas vengan, más importaciones se van a hacer, porque hay más dinero para hacerlo, ¿verdad? Por eso es que va usted al supermercado y ve 5, 6 tipos de jamón, ¿verdad? Aquel montón de latas de eso, todo importado. ¿Por qué? Porque hubo dinero con que comprarlo, ¿verdad? Y la gente lo quiere. Entonces, si bajan las remesas, van a bajar las importaciones también. Y si bajan y bajan, entonces ya no va a encontrar 5 jamones, va a encontrar 1. Y ese 1 es hecho aquí. No va a ser importado porque no va a haber cómo. Volviendo a la pregunta anterior, se me había olvidado porque nos metimos ya a otro tema. Hablamos del precio de los productos de la canasta básica, don Carlos. ¿Tiene que ver estabilidad en los precios o tiene que ver congelamiento? ¿Qué se tiene? ¿O no? No, el congelamiento definitivamente es un fracaso en el mundo entero. ¿Qué es lo que sucede? Se lo voy a poner bien sencillo. Usted le dice al productor que no puede vender más de tanto. Y él dice, con eso no gano. Entonces, ¿qué va a hacer? No va a producir. Usted le dice al productor, mira, te voy a permitir vender aquí. Ok, dice, macanudo, tengo un incentivo para producir. Pero usted no lo va a querer comprar a ese precio. Sí, porque cuando el precio baje, cuando baje en el mercado internacional, va a tener bien sencillo. Entonces, ¿cuál es el precio justo? Y esto lo estudiaron los benedictinos y los jesuitas hace 500 años. El precio justo es el que conviene en las partes. Punto, no hay otro. Entonces, si algo sube desproporcionadamente de precio, no lo voy a comprar.
Al bajar la producción se va a preocupar el productor para ver cómo es eficiente para poder bajar el precio. Porque hay una cosa que vamos a dejar claros antes de ir a la otra pausa, es que tenemos, el vendedor siempre quiere vender al precio más barato posible que le deje una ganancia. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio va a vender menos. Tan sencillo como eso, ¿verdad? No, pero hay productos que siempre son adquiridos por el pueblo, sea el precio que tenga, siempre hay o sea, siempre va a comprar la gente. Pero la demanda va a bajar. Si sube el precio de la carne de res, voy a tener que comprar pollo o cerdo, el otro. Adquirir otro tipo de producto. Es que no hay para dónde. Ajá. No puede usted. ¿Cómo va a seguir usted al mismo ritmo de consumo habiendo subido los precios? Si usted tiene un ingreso fijo, te gana 20,000 lempiras al mes y dice tanto para la hipoteca, la escuela, de esto y aquí está para la comida. Entonces, si los precios suben, tiene que comer menos o tiene que comer otras cosas. Entonces, tenemos que aprender a comer zacate. Okay. Bueno. Bueno, pero imagínese por dónde, a dónde vamos y por los tiempos que estamos, exacto, y por los tiempos que estamos. Mire, en física un cuerpo sigue en una misma dirección hasta que venga una fuerza más grande y lo desvíe para arriba, para abajo, para un lado o para otro. Esa fuerza no ha llegado a Honduras. Entonces, seguimos igual. Don Carlos, esta pregunta va a ser, bueno, una pregunta que se tiene que hacer de forma puntual, diría yo. Recesión. Ajá. ¿Tenemos recesión en el país? Hasta ahorita no. Hay una definición de lo que es una recesión y esa definición, ¿verdad?, oficial, académica, intelectual, como usted quiera, es que hay 2 trimestres de una disminución en el Producto Interno Bruto. Todavía no se ha dado, pero se avisora que viene. Digo, en el mundo entero están hablando de esta recesión, algunos países más fuertes que otros. Digamos, se espera que la recesión que llegue a Europa va a ser más fuerte que los Estados Unidos. Estados Unidos está ahí en una situación que todavía no se sabe para dónde va a ir y qué tan fuerte va a ser. La pregunta no es si va a haber recesión o no, qué tan fuerte va a ser y cuánto va a durar, ¿verdad? Hoy salieron las estadísticas de los Estados Unidos de cuántos empleos se crearon y sigue fuerte, 315,000 empleos. O sea que sí va a haber recesión, disculpe que lo interrumpa. Sí, correcto. Ajá. Eso es lo que se anticipa por todos los que lo estudian, economistas de las universidades, economistas privados, profesionales, economistas de gobierno, de todas estas instituciones, porque en Estados Unidos, ¿verdad?, las compañías grandes, digamos, casi como Banco Atlántida, como Química Dinán, tienen un cuerpecito ahí de economistas, por lo menos uno, que está estudiando lo que está pasando, ¿verdad? Y cómo le afecta. Aquí eso no se conoce. Creo que el Banco Atlántida es el único porque ahí fue presidente don Paul Vinelli y él venía de una academia muy grande, doctor en economía, fue quien vino de parte del Fondo Monetario a fundar el Banco Central de Honduras, que aprovecho para darles un poquito de historia aquí, ¿verdad? Y lo fundó, entonces él sí, en el Banco Atlántida dijo, voy a poner un pequeño departamento de estudios económicos. No sé si existen todavía, pero él sí lo tuvo todo el tiempo. Entonces, la expectativa en el mundo entero es que viene una recesión. ¿Qué es recesión? Que hay una caída en la producción del Producto Interno Bruto. ¿Y qué quiere decir eso? Que viene una baja en el empleo. ¿Y qué quiere decir eso? Que se va a aumentar la pobreza por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero los gobiernos pueden tomar medidas contracíclicas, ¿verdad? Y la situación de Honduras es una donde a través de política monetaria y política fiscal sabia e inteligente, reconocida ya por este señor que se llama John Maynard Keynes, que prevalecen sus teorías por los últimos 90 años, si se aplica eso, no solo podríamos evitar la recesión, sino que podría haber crecimiento. Interesante ese tema. Sí. Interesante. O sea que Honduras, pero Honduras no está, ni Honduras, ni Estados Unidos, ni cualquier país creo que está preparado para una recesión. No, ¿cómo no? Por eso hablan que los Estados Unidos, sí, Estados Unidos ya están tomando medidas para eso, ¿verdad? ¿Qué medidas se podrían hacer? Bueno, ahorita es la monetaria, que depende del Banco Central, que es total y completamente independiente, cosa que no es aquí. Aquí el presidente del Banco Central va a las reuniones de gabinete. Si el presidente del Banco Central lo invitan a una reunión de gabinete en los Estados Unidos, que renuncie ese mismo día, se asiste. Renuncia porque es independiente completamente. Y aquí que invitan al presidente de la Corte Suprema. Son aberraciones que nos tienen aquí y una forma de consolidar poder, de tener una sola unidad de poder. Entonces, la política monetaria está apretándose para que suban las tasas de interés, de manera que cuando suba la tasa de interés baja el consumo y al bajar el consumo bajan los precios también.
Esa es la trayectoria que da. Por su lado, las políticas fiscales son las que toma el gobierno, el ejecutivo. Y en el caso de los Estados Unidos, pues es mayores impuestos pues para reducir la demanda. Aquí el problema finalmente llega oferta y demanda. Entonces dice, los precios suben porque hay mucha demanda. Entonces, ¿cómo podemos quitar demanda? Aumentando impuestos, reduciendo gastos. Pero en Honduras la situación es totalmente distinta. Porque nosotros lo que tenemos aquí es un desempleo del carajo, 3 millones de personas sin trabajo. Aquí lo que necesitamos son políticas que estimulen el crecimiento y que contrarrestemos la inflación produciendo más. Si no hay maíz, ¿cómo podemos producir maíz? Bueno, usted va y ve los préstamos que hacen los bancos, 4% para agricultura. De esos, los préstamos totales. Pues, óigame, y el estómago, 4%. Y todos esos préstamos van más que todo a las compañías grandes de azúcar, ¿verdad? De café, de otros siembros, palma africana, etcétera, etcétera. Y los productores comunes que estén sembrando su poquito de maíz, que el repollo, los tomates, nada. Entonces tiene que ir a enfocarse ahí. Pero antes de eso tiene que arreglar problemas. ¿Cuál es el problema? La tenencia de la tierra. ¿Qué tenemos ahorita? Invasiones en Choluteca, invasiones en el Aguán, muy grandes. Y creyendo que este gobierno puede ser simpático con ellos, han cogido un poquito más de fuerza. Entonces ahí tiene que haber una respuesta. La tecnología para sembrar, de manera que una manzana, en vez de que me dé 10 quintales de maíz, me dé 60 o 70 como en Costa Rica, o más de 100 en los Estados Unidos. Pero aquí estamos raquitos con 10, necesitamos fertilizantes, técnicas de cultivo, y luego que el agricultor sepa manejar, ¿verdad?, lo que tiene a sus manos. Hay buena relación entre el gobierno y la empresa privada. Digo esto porque hemos visto últimamente que representantes del gobierno se han reunido con los empresarios, específicamente en la zona norte del país, los Canaguati, Facuse hace poco con el proyecto que pronto lo van a inaugurar, a buena hora porque van a generar empleo y va a haber un ingreso de economía. Necesitamos generar 3 millones de trabajos, ¿verdad? Y crear un empleo cuesta mínimo 1 millón de lempiras. Un empleo. 1 millón de lempiras. Entonces estamos ante una situación bastante grave, ¿verdad? De que requiere mucho dinero para eso. Y la empresa privada no son las grandes compañías. La empresa privada, el 80% es en pequeñas empresas de 3, 4, 5 empleados formales que son bien productivos, etcétera, etcétera. Ahí está. No es los que andan en la calle, los emprendedores y todo eso. Lastimosamente no son ellos. Esos hacen eso porque no tienen otra cosa y si no hacen eso se mueren de hambre. Tan sencillo como eso. Yo hago mis encuestas, le pregunto, si usted pudiera conseguir un empleo al salario mínimo, ¿lo acepta? Corriendo, voto todo esto, dice. Porque está ahí. Óigame, antes de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, bajo la lluvia, bajo el sol. Mire, ¿y usted qué hace? Medio lo ve. Y si ve venir el vendedor, adelante el carro. Ahí están en las esquinas. Ese problema hay que resolverlo. ¿Sabe cuál es el ingreso promedio de los que trabajan por cuenta propia, que son más que los asalariados? 4.200 lempiras, de acuerdo con el INE. Y el salario promedio, es decir, que le pagan por su trabajo, 6.200. Y el mínimo es de 12.000. Y entonces yo le pregunto a los matemáticos, amigos míos, ¿cómo puede ser el promedio menos que el mínimo? No, eso es una imposibilidad. Entonces, ¿por qué es cierto? Porque el 78% de los patronos no lo pagan. Y no lo pagan porque son jodidos, avaros, y todo. No lo pagan porque no pueden. Un pequeño taller de carpintería, de sastrería, usted va y le dice, yo soy sastre, sí, bueno, sí tengo un puesto acá. ¿Y cuánto me va a pagar? Pues mira, yo no te puedo pagar más de 4.000 lempiras. Pero el mínimo es de 12. Bueno, anda a buscarlo. Porque aquí no hay. Y esa es una realidad de la vida. En una llantera ganan el salario mínimo. Ni a palos, le repito, 6.200 es el salario, ¿verdad?, promedio. Y todavía le dicen a la gente que ahorre. Óigame, si necesita más bien ganar 15 o 20.000 lempiras para vivir. Y tal vez va a tener para ahorrar. Pero no en las condiciones actuales. Ahorra el que tiene dinero, el que recibe buenos ingresos. Y a eso no le importa si subió o bajó el precio de la gasolina. No le importa. Llénamelo. Se va. Mire, esta cuestión es complicada, pero no le quieren entrar. Exacto. Pero no le quieren entrar como debe ser. Entonces no vamos a resolver el problema mientras estamos pegándonos en el pecho. Don Carlos, respuesta breve para esta pregunta, porque ya nos queda poco minuto. Sí. Las relaciones bilaterales que ha tenido el gobierno de la República, ¿cómo lo ve?
¿Con quién? ¿Bilaterales con quién? Porque Estados Unidos, hemos en visto Estados con Unidos Colombia. no están definidas, ¿verdad? Ha tenido pues intentos de buenas relaciones con los gobiernos de izquierda, ¿verdad? Que a saber dónde nos podría llevar eso, pero la verdad es que Honduras tiene que llevarse bien con todo el mundo, hasta con el diablo, si fuera posible. La cuestión es quién puede verdaderamente unir esfuerzos con nosotros para que vivamos mejor. ¿Qué le puede ofrecer a usted una Venezuela, por ejemplo? Yo quería ir a Venezuela y no fui porque me dijeron no vayas porque es mucho riesgo, ¿verdad? Yo quería irme a reunir con muchas personas de ambos lados para que no me cuenten cuentos chinos, ¿verdad? Y poder decir en un programa como esto, fui a Venezuela y esto es lo que averigüé. He ido a Cuba 2 veces, a mí no me van a engañar, pero que le echan la culpa, que el embargo, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues Cuba la apoyó Rusia, la apoyó la Unión Europea en su momento, ¿verdad? ¿Por qué no se quejó nunca Polonia y todos los demás de que tenía un embargo de parte de Rusia y que no podía tratar con los demás? No, hay muchas falacias, hay mucha desinformación y mucha mala información y ustedes son los responsables por enderezar esa carreta. Bueno, gracias. Gracias, don Carlos Alberto Urbizo Solís, analista político. Previo a iniciar la entrevista, nosotros en Son de Bromas le decíamos a nuestro intelectual, nuestra enciclopedia, don Urbizo Solís. Yo estudioso nada más. Le decíamos nosotros a don Carlos, si el gobierno va a estatizar algo, que estatice el España, la selección de fútbol, a Diego Vázquez, que llama a todos los jugadores de la selección mayor, ¿va? Parece la selección mayor, ya la selección de Honduras. Son de broma porque estamos viendo qué rumbo va la dirección que va llevando el país. Yo siempre manejo del principio de la igualdad de oportunidades, del principio de la generación de dudas o de las oportunidades que ha generado el gobierno, porque estamos 7 meses, y que le decía yo al inicio, una palabra que utilizo es ¿cómo que le llaman? Cuando le decía lo del gobierno, usted nos genera el beneficio de la duda. El beneficio de la duda, porque a 7 años de gobierno no comparto y no soy del criterio que siempre se dice en el gobiernos anteriores, porque cuando se vaya este gobierno siempre va a decir el próximo gobierno que venga, el gobierno anterior nos dejó esto, o sea, siempre opacar, achicar, criticar lo que ha hecho el gobierno anterior. Más que todo creo que sí se debería de dedicar un poco a gestionar los proyectos del gobierno de este poder, como ellos le han llamado, el poder ciudadano popular de la presidenta Xiomara Castro. Mire, es bien sencillo. La luna de miel dura tal vez un mes, ¿okay? O tal vez 100 días, como se ha estilado, y 100 días vino de los Estados Unidos después de que Franklin Delano Roosevelt llegó de presidente, ¿verdad? Y cambió y introdujo el seguro social, el desempleo, etcétera, etcétera. Pero no es ninguna regla en ninguna parte del mundo. Yo no sé por qué aquí estábamos hablando de 100 días, pero vaya, póngale 3 meses de luna de miel. Sí. ¿Se acabó en los 3 meses? ¿Qué representa? Okay. Usted se propuso que podía resolver los problemas, entonces no me venga con esa paja de que el gobierno anterior. Todos los gobiernos comienzan con pisto. Este año vamos a pagar 120,000 millones de lempiras nosotros en impuestos. Nuevecitos, que no tienen nada que ver con el gobierno anterior. Y vamos a pagar 44,000 millones de lempiras en deuda, pero vamos a recibir 51,000 millones de lempiras en deuda. Entonces, al final, la deuda crece. ¿Por qué crece la deuda? Bien sencillo, amigo, porque no se paga. ¿Cómo me puede afectar una deuda que no pago? Así es. Bueno, Carlos, nos quedamos cortos con este tema. Gracias, voy a ponerle esto aquí a nuestro cronómetro porque nos dice producción que ya se nos terminó el tiempo. Gracias nuevamente, Carlos Alberto Urbizo Solís, analista político, empresario, y por ilustrarnos, por llevar este mensaje al pueblo hondureño. Nosotros como los receptores y garantes de llevarle esta información para que usted esté muy bien informado a través de nuestra agenda informativa. Solo le deseamos feliz fin de semana, si Dios mediante nos permite. El próximo sábado este programa se retransmite el domingo, pero nos está diciendo Gerencia General que se va a retransmitir el lunes a las 6 de la mañana y el domingo en el programa al fin de la noche. Gracias, feliz fin de semana, hasta pronto.